Buenas noches, bienvenidos a Ministerio One. Como todos los viernes queremos compartir una palabra con ustedes, pero antes queremos adorar al Señor, así que ¿qué tal si preparas tu espacio, buscas tu libreta, tu Biblia, te preparas ahí bien chévere y permites que a través de esta alabanza que vamos a compartir contigo, el Espíritu Santo tome su espacio y ministre tu corazón? Gracias, Señor. En ese mismo espíritu de adoración vamos a entrar a otra alabanza que es una de mis favoritas, así que en esta sí me gustaría, ¿verdad?, que puedas cerrar tus ojos y la puedas apreciar. Envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelves en un momento santo, no me quiero ir, no busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer, te queda a ti. Perdóname por andar por sentimientos, perdóname
sin adorar y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh, perdóname poner lo mío primero. Perdóname por olvidar que bastas tú y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh, me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tu pies. Me envuelves en momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Oh, perdóname por andar por sentimientos. Perdóname por cantar sin adorar y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Perdóname poner lo mío primero. Perdóname por olvidar que bastas tú y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti.
vamos a ir a la predicación, ¿verdad? Con nuestros pastores, ¿verdad? No queremos ir a su presencia, así que vamos a seguir aprendiendo de nuestro Dios. Dios los bendiga. Buenas noches, mi nombre es el pastor Juan Carlos. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy la bienvenida aquí a la sala de mi casa desde la ahora extendida cuarentena. Pero estamos confiados en que el Señor tiene grandes cosas para nosotros y por eso la semana pasada comenzamos una nueva serie que le titulamos Más, y le llamamos así porque estamos creyendo esa promesa que Dios nos ha dado en su palabra en Efesios 3:20, que dice que Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos y que no tenemos ni siquiera la imaginación para alcanzar a entender todo lo que Él puede hacer para ayudarnos. Y la buena noticia de eso es que Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo en este tiempo contigo, Dios quiere hacerlo en este tiempo conmigo. Y por si te lo perdiste la semana pasada, pues comenzamos hablando de pedirle a Dios más amor. Y hablábamos de que ese amor viene a través de conocer a Jesús, conocer las cosas que Él hizo, conocer más de su muerte, de su resurrección y de la victoria que él ganó para todos aquellos que han decidido creer en Él. Y no conocer a Dios y a Jesús de una manera religiosa, sino que podamos tener y desarrollar una relación íntima con Él, con su obra. La realidad es que nadie ha demostrado más amor que Jesús, que decidió morir por nosotros en la cruz. Y no hay amor más grande que ese, que aquel que da la vida por sus amigos, y eso fue lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, podemos entender, ¿verdad?, que el amor es ese vínculo perfecto, el amor es ese elemento que es vital. La Biblia nos dice que podemos tener muchos dones, podemos tener los talentos más brutales, podemos saber de profecía, podemos incluso hablar en lenguas angelicales, pero si nos falta amor, pues realmente no somos nada. Y la realidad es que todo comienza ahí, con comprender ese amor, con llegar a conocer lo profundo de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y ese amor se conoce a través de Jesús. Pero entonces, hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé más sabiduría. Ese es el segundo punto que vamos a discutir, la sabiduría. Si vamos a la palabra en Santiago 1, en el versículo 5, dice lo siguiente. Dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Así que, ¿ves? Si necesitamos sabiduría, lo único que tenemos que hacer es pedírselo a Dios y Él está listo para entregárnosla. Él está listo para compartir esa sabiduría con nosotros y no le saca nada en cara a nadie. Solamente tenemos que pedirlo. Y yo creo que en este tiempo necesitamos, definitivamente, todos nosotros más sabiduría. Más sabiduría para poder trabajar y manejar las situaciones que estamos enfrentando. Para trabajarlas y manejarlas de una manera correcta. Porque lo que estamos viviendo, pues todos sabemos que no es fácil. Y yo estoy bien convencido de que cuando nosotros buscamos la sabiduría, hay dos cosas que ocurren que para mí son esenciales en este momento histórico que estamos viviendo, pero también a nosotros como hijos de Dios nos toca estar pendiente de estas dos cosas. Y es que con la sabiduría viene la tolerancia. La tolerancia, porque hoy en día definitivamente se habla mucho de tolerancia, pero se demuestra muy poco. Y la realidad es que en tiempos de crisis como este que estamos viviendo, la tolerancia y la compasión vuelan en canto.
Y yo creo que esos dos puntos son importantes. La tolerancia y la compasión vienen juntos con la sabiduría. La tolerancia porque no todo el mundo hace las cosas como nosotros las hacemos. Tal vez no todos pensamos de la misma manera. Le damos prioridades a diferentes cosas. Y es importante que entendamos que no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, pero en todo momento debemos respetarnos y debemos tolerarnos. Eso es lo que la palabra nos enseña que debemos hacer. Tal vez otros no lo hacen como nosotros y eso nos molesta, o tal vez la situación es un poco abrumadora y eso también pues hace que aumente la crisis en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero también muchas veces falta la compasión de poder ponerse en los zapatos de los demás, entender que lo que estamos pidiendo en este tiempo de distanciamiento social, de poder quedarnos en nuestras casas, pues mira, eso tiene que ver mucho también, no solamente con guardarnos a nosotros, pero tiene también que ver mucho con pensar en el prójimo, de que seamos prudentes y que entendamos la importancia de que nos acatemos a estas cosas, porque de esa manera demostramos amor por el prójimo, de esa manera demostramos compasión por los demás cuando no los exponemos a algo que tal vez les pueda hacer daño. Y por ahí hoy en día se dice de que hay muchos jóvenes, millennials y demás que no están haciendo caso a todas estas reglas y demás. Y yo quiero exhortarles a todos a que busquen la sabiduría de Dios, porque junto con ella va a venir tolerancia y va también a venir compasión. Y yo creo que va a ser bien importante que nosotros como gente joven pues podamos guardar a aquellas personas que tal vez están más débiles de salud, más delicadas de salud, los abuelitos y demás, personas con condiciones ¿verdad? que los comprometen. Yo creo que es nuestro momento de solidarizarnos con esos que están más necesitados, y nosotros que estamos jóvenes y bien de salud, pues que mostremos sabiduría a través de la compasión y de la tolerancia. Entonces, recientemente, como parte de todo esto, ¿verdad? O más bien no como parte, sino como casualidad de todo esto que estamos viviendo de la cuarentena, casualmente pues yo tuve que estudiar para un examen bien importante que tenía que tomar, que de hecho tomé este lunes pasado. Un examen bien importante que forma parte de mi carrera profesional. Muchos de ustedes saben que soy médico, y la verdad es que la vida del médico, los doctores nunca dejan de estudiar. Es una carrera bastante larga, con muchos compromisos, pero con muchas cosas gratificantes, eventos gratificantes, muchas oportunidades de ayudar a los demás. Es una carrera bien bonita, pero hay que estudiar mucho. Y como parte de eso, pues tenía que coger un examen donde prácticamente tenía que aprenderme o repasar más bien lo que estudié por prácticamente 8 años de mi vida. Tratar de repasarlo en una semana para poder tomar el examen. Y el punto es que mientras estaba estudiando diferentes libros y diferentes cursos que tomé en línea y demás, me topé con un tema que encontré bastante interesante y quiero compartirlo con ustedes porque creo que es algo que también pudiera llamarles la atención a ustedes. Y resulta que en el año 1999, muchos de ustedes a lo mejor no habían ni nacido, pero en el 1999 hubo una pareja de psicólogos. Ellos describieron un fenómeno en el comportamiento humano que tiene que ver con todo esto de la sabiduría. Y es que ellos estaban estudiando cómo las personas se evaluaban a sí mismas, o qué era lo que pasaba en el consciente de las personas, en su mente, a la hora de evaluar sus habilidades, sus destrezas y demás. Y los estudios indicaron que nosotros no somos buenos a la hora de evaluarnos a nosotros mismos.
no nos evaluamos correctamente, y a lo mejor tú dices, bueno, eso es obvio, eso lo sabemos y demás. Lo interesante de todo esto es que ellos descubrieron que, de hecho, con mucha frecuencia nosotros sobreestimamos las habilidades y las disciplinas que tenemos, las sobreestimamos. Y como punto interesante, ellos estaban hablando de que precisamente aquellas personas con menores habilidades, con menos habilidades, son los que son más propensos a sobreestimar sus destrezas. O sea, los que tienen menos destreza son los que piensan que tienen más destreza. Y es algo que es un fenómeno de los humanos que es curioso, es interesante cómo puede pasar eso, ¿verdad? De que estamos un poco como que ignorantes a la realidad, yo diría, muchas veces, cuando hablamos de lo que tiene que ver con evaluarse a uno mismo. Así que si yo te preguntase si tú te consideras sabio, pues mucha gente pensaría que sí, en algunas áreas, en otras tal vez no. Pero cuán buenos somos en evaluar verdaderamente nuestras destrezas y nuestras habilidades, pues los estudios de los psicólogos demostraron que no somos muy buenos. Y la realidad es que todos nosotros somos propensos a que nos pase esto. Todos nosotros estamos propensos a que nos pase esto porque todos nosotros tenemos áreas de incompetencia en nuestra vida que muchas veces no las podemos reconocer. Es así de sencillo. Todos somos vulnerables, todos somos propensos porque ninguno de nosotros es perfecto y no lo sabemos todo, ¿verdad? No tenemos las máximas destrezas en todas las cosas que implica la vida. Y eso es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Para perfecto pues está Dios. Entonces, ellos estaban hablando de que esto no necesariamente se debe a un asunto del ego, ¿verdad? De que yo me creo mejor que los demás o lo que sea, y ese ego me ciega de ver realmente cuáles son esas debilidades que tenemos. En efecto, la mayoría de nosotros admitimos nuestras fallas, ¿verdad? Cuando las podemos identificar, cuando las podemos ver, cuando nos las señalan, yo creo que siempre hay esa disposición, esa humildad de reconocerlas, las fallas. Pero creo también que además de un asunto de ego, ¿verdad? Que no es eso, tampoco creo que se trate de que ahora uno tiene que desvalorizarse o que tienes que pensar que tal vez no sirves para nada, ¿verdad? No se trata de eso tampoco. Para mí se trata de que podamos acudir a la verdadera fuente de sabiduría, que sabemos que es Dios. Dios es el creador de los cielos, de la tierra. Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente, y la verdadera sabiduría pues consta en que nosotros acudamos a nuestro Dios, a nuestro creador. Si vamos a la palabra, el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:13, lo tengo por aquí, te lo quiero leer. El apóstol decía: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y yo lo encuentro bien interesante que Pablo, siendo un apóstol, esté dando este consejo, porque debo de imaginarme que era algo que, aún él siendo apóstol, él se lo aplicaba en su propia vida. No se creía mejor de lo que realmente era, y que más bien él, ¿verdad?, se veía a sí mismo según las capacidades que Dios les había dado. Yo tengo que decirte que tenemos que estar bien agradecidos de Dios porque Dios, en su inmensa gracia y misericordia, Él ha hecho algo con nosotros, y es que, como lo dice ahí ese versículo, a todos Él nos ha dado capacidades.
Ninguno de nosotros está carente de capacidades. Solamente que unos tenemos unas capacidades, otros tienen otras. Y otra cosa que Dios ha hecho es que nos ha dado fe. La Biblia dice que según la medida de su gracia, de su voluntad, de sus riquezas, de todo lo que es Él ha puesto fe en cada uno de nosotros. Cuando veíamos que en Santiago dice que pidamos sabiduría a Dios, pero que la pidamos con fe, no podemos pensar que no tenemos fe, porque a todos nosotros Dios nos ha dado una medida de fe, a todos nosotros Dios nos ha dado diferentes capacidades. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, porque en medio de todo esto, Él no nos ha dejado abandonados. Él ha pensado en nosotros, en todas las cosas, y nos ha dotado con lo que necesitamos para que salgamos adelante, para que podamos ver la victoria en nuestras vidas. Y yo recuerdo que cuando comencé a conocer al Señor, comencé a conocerle y esa intimidad con Él, de tener esa relación personal con Jesucristo, uno de los primeros libros de la Biblia que yo empecé a estudiarme fue el libro de Proverbios. Y yo en esta noche quiero recomendarte, ¿verdad?, que te estudies los primeros 4 capítulos del libro de Proverbios. Y yo espero que ya para estas alturas, que ya ha pasado una semana, ¿verdad? La semana pasada yo les comentaba que los exhortaba a que se propusieran aprender aunque sea una cosa de Jesús adicional en sus vidas, y yo espero que ya para hoy tengan unas cuantas que pudieran mencionarme, y puedes hacerlo ahí en los comentarios, en el live, como tú quieras, todas las cosas que has aprendido de Jesús. Pero hoy quiero que hagas otra cosa más. Hoy quiero invitarte a que estudies los primeros 4 libros de capítulos del libro de Proverbios, porque ellos tratan mucho con lo que tiene que ver con la sabiduría, lo que hoy estamos pidiéndole a Dios y lo que sabemos que Dios nos va a dar, porque esa es su promesa. Pero hoy me gustaría que pudiéramos leer juntos el capítulo 3. Así que te invito a que vayas ahí y busques en tu Biblia un momentito el capítulo 3 de Proverbios, que yo voy a hacer lo mismo aquí en mi Biblia. Vamos a buscar Proverbios y vamos a leer juntos el capítulo 3. Y este capítulo se titula Otras ventajas de la sabiduría. Y yo quiero que mientras vayamos leyendo, tú te percates de todas las cosas que añade la sabiduría a tu vida cuando la buscas. Dice así, espero que estés ready, vamos allá. Dice: querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Mira lo que dice el versículo 5. Dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, que te recordaba lo mucho que Dios te ama. Dios te ama y por eso nos corrige muchas veces. Sigo leyendo, el versículo 13 dice lo siguiente. Dice: Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas.
ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar. Por un lado, te da larga vida. Por el otro, buena fama y riquezas. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Con sabiduría y gran cuidado, Dios afirmó cielo y tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Qué maravilloso es ese capítulo. Tiene tanta y tanta riqueza. Y yo quiero hoy solamente resaltarte 5 ventajas que pudimos ver ahí en ese capítulo, que trae la sabiduría a tu vida. Y te invito a que ahí donde tú estás comiences a pedirle sabiduría a Dios, para que puedas ver estas cosas hacerse realidad en tu vida. Número 1, dice el proverbio que con la sabiduría dice que te irá bien siempre. Dice, segundo, que estarás bien con Dios y con tus amigos. Tercero, dice que Dios te ayudará. Cuarto, dice que estarás sano y estarás fuerte. Y eso lo necesitamos más que nunca en este tiempo. Y quinto, que no te faltará nada. Ahora, te toca a ti buscar al menos otras 5 ventajas que va a traer la sabiduría a tu vida. Que las puedas encontrar en ese capítulo. Te toca a ti buscar otras 5, al menos 5 más. Y tal vez te pones a leer la Biblia, te pones a leer el capítulo, lo repasas, y tal vez no puedes encontrar esas 5 ventajas adicionales que yo te estoy diciendo. Pues no te preocupes, pide ayuda, porque después de todo esa es la verdadera sabiduría. No lo sabemos todo, pero Dios está dispuesto a darnos sabiduría. Pídesela a Dios. Ora. Dile, Señor, necesito que pongas tu sabiduría en mi mente y en mi corazón. Y ¿sabes qué? Él te va a dar mucho más de lo que tú le pidas. Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga siempre. Y recuerda mantenerte conectado a todos estos mensajes que vamos a estar compartiendo, esta serie de más, donde yo sé que Dios va a hacer aún más de lo que nosotros le pidamos. Más sabiduría. Dios te bendiga.